¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos una semana más a este punto de encuentro que tenemos en el que habitualmente hablamos de misterio. Hoy el tema que habéis elegido es un tema complicado porque a raíz de haber hablado en estas últimas semanas de aparatos no convencionales dentro de una investigación paranormal como es la Spirit Box o la Spirit Radio, me habéis preguntado, oye, ¿y tú cómo investigas? Que das a entender que llevas estos aparatos, pero haces otras muchas cosas. Pues como ese es el tema del que queréis hablar, el tema de la investigación paranormal, del aparataje y demás, vamos a dar luz a ese tema y también os voy a decir un poquito cómo investigo yo, ¿de acuerdo? Como siempre, la dinámica es bastante sencilla. Me habéis enviado las preguntas, se han elegido de ellas 15 preguntas, no es cuestión de eternizar esta charla y sobre esas 15 preguntas con nombres y apellidos, ciudad, profesión y edad, pues yo las leo y os las voy contestando, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a comenzar y lo hacemos con Carlos Medina, de 32 años, un ingeniero electrónico de Sevilla que pregunta, ¿un detector de fantasmas basados en campos magnéticos puede ser fiable en una investigación? Bueno, de entrada te digo que no hay detectores de fantasmas. Eso no existe. Y también te digo que evidentemente no es fiable dentro de una investigación. Me imagino que me estás hablando de una aplicación móvil, solo detectan pequeñas variaciones de campo electromagnético en el entorno y es algo que puede deberse, y hay que definirlo muy bien, a cables eléctricos, a dispositivos que estén cercanos. Entonces, claro, sí es verdad que cuando confrontas una máquina de un detector de campo electromagnético con una máquina física, el hardware, con una aplicación, bueno, pues tiene valores que son en algunos casos muy aproximados, ¿no? Que se dicen aquello de esta app es la buena, ¿no? Pero realmente, sea buena o no, evidentemente no hay detectores de fantasmas. Y no te puedes guiar porque vayas a un sitio, a un piso, por ejemplo, de una familia y haya variaciones en el campo electromagnético para decir aquí hay un fantasma, ni mucho menos. Tienes que ver que sea debido a esas causas que te he expuesto anteriormente. Es decir, que sea a lo mejor la ADSL, que sea aparatos cercanos, cables. Hay una gama bastante amplia que me imagino que tú conoces bien por ser ingeniero en electrónica y que no hay evidencia que esas alteraciones estén vinculadas a presencias paranormales. Solo son herramientas de entrenamiento, pero no es de una medición científica real. Para una medición científica real, yo te aconsejo aparatos específicos, ¿eh? Un detector de campo electromagnético convencional, digital, como quieras. Las aplicaciones son lo que son, en muchos casos son recreativas, ¿de acuerdo? Nos vamos con una segunda pregunta que es de Manuel Mora, de 42 años, que es profesor de historia en un instituto y que me escribe desde Madrid. Y me dice, José Manuel, ¿qué llevas tú para una investigación paranormal? ¿Solo te basas en la Spirit Radio y en la Spirit Box o en otros elementos? No, por supuesto, en otros elementos. Es decir, yo cuando hago una investigación paranormal, lo primero que llevo son aparatos que yo digo de ellos que son objetivos. ¿Por qué? Porque se ponen cámaras de vídeo en diferentes puntos que nos han dicho bueno, que hay posibilidad de que eh, se manifieste un fenómeno en esos lugares por la incidencia de la que habla el testigo. Cuando vamos a un lugar encantado, un poco es en función de mediciones, en función de otras visitas que hemos realizado. Ponemos también cámaras de visión nocturna, que para mí son muy efectivas porque graban un espectro de luz que no vemos. Y a partir de ahí, lo que se hace es que con esas cámaras, ya grabando, se comienza a hacer sesiones de psicofonía. Sesiones de psicofonía con grabadora bien de cinta, que yo la sigo usando, de cassette, o bien las digitales, que el que me conoce sabe que tengo un nutrido grupo de grabadoras digitales de bastante calidad, todas profesionales, y con ellas grabo psicofonías convencionales, ¿no? Psicofonía por el método convencional. Todo lo que son las cámaras que tengo puestas. Llevo una cámara térmica con la que hago barridos para detectar
bueno, posibles anomalías térmicas en el entorno, detectores de presencia debidamente ajustados y que en este caso, bueno, pues sirven para delatar si algo físico se cruza por delante de ellos o si por el contrario están saltando y no se debe a algo normal. Llevamos REMPOD, que son detectores múltiples y también en algunas ocasiones, bueno, pues nos hemos servido de llevar la Spirit Box, la Spirit Radio como complemento a todo lo que son esas investigaciones que hacemos. Que indudablemente cuando la ves en televisión ves que tiene mucha presencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque aparte de todas esas máquinas que ponemos, dan un resultado rápido. Y muchas veces en televisión, bueno, es lo que se pide. No es lo deseable dentro de una investigación paranormal, ni es lo que yo quiero, pero bueno, hay que reconocer que hay que condensar. No puedes ir a un sitio que no pase nada, ir 17 veces y mostrar en televisión que no sale nada. En las investigaciones que hago privadas, pues indudablemente llevamos todo el aparataje también y nos centramos mucho en el testimonio y demás, ¿verdad? Pero en mis investigaciones paranormales llevo y hago una investigación de curso con los elementos que solemos llevar a las investigaciones y que en este caso no solo son la Spirit Box y la Spirit Radio, que yo me han dado buen resultado y le concedo importancia. Llevo grabadoras normales, cámaras de vídeo térmica, de visión nocturna, medidores de diferentes tipos, medidores en este caso de campo electromagnético, medidores también para detectar posibles tuberías y demás. Llevamos también alarmas que lo que hacen es saltar cuando algo rompe ese haz de luz. Es decir, la investigación paranormal no es solo la Spirit Box y la Spirit Radio, de la que hemos hablado aquí. Como ves, nosotros llevamos bastante más y bueno, una investigación como la que podría hacer cualquier grupo, aunque sí complementado con estos elementos que para mí, como te he dicho, son importantes. Laura Villalobos, de 27 años, fotógrafa de Granada. Las APP para fotografiar fantasmas realmente captan algo. Bueno, me pongo así cara de resignación porque realmente estas APPs que no valen para nada. APP para captar fantasmas, APP para fotografiar fantasmas. Esas imágenes realmente lo que hacen es insertar unas imágenes que están predefinidas, que ha habido casos, sobre todo al principio, que estaban muy logradas y daban el pego. En más de un programa han colado alguna imagen de este tipo, falsa, porque además el nivel de pixelado que te da es igual, tienes que saber de análisis fotográfico para detectarlo, otras son muy burdas, pero estas APP no valen para nada. Estas APP son recreativas y en función de una foto que tú hagas en un sitio, lo que haces sobre ello, voluntaria o involuntariamente, porque en unas ocasiones eres tú la que lo puedes poner, insertar una imagen. La función es meramente lúdica y no tiene ningún valor documental. No hay cámaras que te digan la auténtica cámara que capta fantasmas. Yo solo veo mucho por Wallapop, ¿eh? Cámara grabadora de fantasmas, videocámara que capta fantasmas. Eso no existe, eso es mentira. Cualquier cámara puede captar algo raro, algo extraño, pero no hay un dispositivo especial para captar fantasmas, ni hay una grabadora de audio para grabar psicofonía, grabadora especial para grabar psicofonía. Eso no existe. Es más, nosotros los métodos que tenemos son adaptados. No hay método específico, sino que métodos que usamos en nuestra vida cotidiana son los que usamos para grabar, excepto herramientas que están surgiendo nuevas, ¿no? Pero esto de las APP que te da un radar, por ahí viene un fantasma, eso es mentira todo, eso es lúdico, eso es recreativo. Miguel Roldán, 45 años, técnico de climatización de Cádiz. ¿Un móvil puede medir la temperatura ambiente en una investigación paranormal? No de una forma precisa. Los teléfonos no poseen sondas térmicas como tales, una sonda, un elemento físico, y las APP que te dicen hacerlo, lo que están captando son datos meteorológicos generales de la red en función de la ubicación que tú le estás dando. Y te da a lo mejor que por Google te dice, pues en Cádiz, ya que eres de Cádiz, en la calle Ancha ahora mismo hace 18 grados y medio. Y te dice, en esta habitación, como sabe que es un sitio cerrado, te hace un cálculo matemático a 6 grados más, 24 grados y medio. Pero esto no es real. Nosotros lo que llevamos normalmente a estos sitios son estaciones meteorológicas profesionales que te hacen
una medición de temperatura cada 0,1 segundo. Es decir, que en un segundo te hace aproximadamente 6-7 mediciones. Claro, en pruebas comparativas hemos observado que hay diferencia de hasta 8 grados centígrados con respecto a un medidor físico real, profesional, a una app de estas que bueno, que no. Como veis, yo a través de esta conversación os voy diciendo también lo que vamos usando. Es decir, a todo lo que os he dicho, esos pinchos, les decimos pinchos porque se insertan en el ordenador y te lo va captando todo. Los ordenadores también llevamos a las investigaciones, lo pinchas y eso te va registrando la temperatura que hace en la habitación donde tienes el ordenador colocado. Y luego te da una gráfica bastante amplia en la que puedes ver si ha habido un fenómeno de termogénesis o si ha sido un fenómeno simplemente de descenso de temperatura o aumento de temperatura debido a alguna causa de ese determinado inmueble. Nuria Torres, de 36 años, profesora de física de Madrid. ¿Es útil un medidor de campos electromagnéticos físico comparado con una app? Estáis dando mucha leña a esto, ¿eh? El medidor físico es mucho más preciso, Nuria. Tú que eres profesora de física lo sabrás. Aunque algunos teléfonos pueden orientarse bien gracias al magnetómetro, los sensores no están diseñados específicamente para detectar microvariaciones en un entorno, con lo cual el medidor real usado con fines científicos ofrece datos mucho más objetivos sobre cambios eléctricos o magnéticos en un lugar. Si a nosotros no los has visto en las investigaciones, llevamos el típico EMF de lucecitas de diodos LEDs que se va iluminando en función de la intensidad del campo y de la señal de la medición del campo electromagnético o bien digitales que la pantalla va marcándolo. Pero nosotros en cualquier caso lo que llevamos son medidores físicos. Hay mucho dinero invertido en esto, como verás, y no solo es hablar por hablar, ¿no? Charlatanería. No, no, no. Yo os puedo enseñar el equipo y de hecho alguna vez lo he mostrado y es bastante completo, con lo cual siempre un equipo físico es mucho mejor. Cuando he hablado de las Piribos, por ejemplo, yo llevo una máquina, una radio. Hay aplicaciones que son específicas que me han diseñado que funcionan muy bien, pero me fío más de la física, aunque ya te digo, estas app no son de Google Play, del Play Store, sino que son particulares, no están registradas, son, evidentemente, tienen un copyright a mi nombre, me fío de ellas, pero si tengo la máquina física, me fío de ellas. Y con la Spirit Radio, la Ovilus, todos sabéis que aunque yo tengo la versión digital, que también le ocurre lo mismo, es restringida, no está colgada en ningún sitio, sí es cierto que tengo la Ovilus física, que os la enseñé también, ¿no? Pero cuando voy a una investigación paranormal, como os he dicho, esos son máquinas que me acompañan junto al resto del equipo, que tienen un peso, pero que también tienen peso las grabadoras de psicofonía, la grabadora para captar psicofonía de toda la vida de Dios, mi grabadora de cassette, la grabadora de bobina abierta, las cámaras de visión nocturna, las cámaras térmicas, es decir, todo esto tiene su peso. Julián Pérez, de 50 años, periodista, compañero de Huelva. ¿Grabar sonidos en un móvil puede servir para captar psicofonías? Sí, pero lo digo poco convencido, pero solo si se usa con rigor. Es decir, yo lo digo muchas veces. Las grabaciones deben de hacerse en un formato sin compresión, no en MP3, por ejemplo en WAV, para no cortar los valores de pico, ya que los formatos comprimidos eliminan mucha información y detalles que pueden ser relevantes. Es una herramienta válida si se emplea correctamente, pero el problema es que muchos no la saben usar o muchos van a un sitio, graban y luego no lo revisan. Lo han grabado porque han estado en el sitio, pero bueno, digo yo, ¿no? De algo también te servirá el coger y grabarlo, ¿no? Tendrás curiosidad en ver si has grabado algo o no, ¿no? Es interesante. Eh, sí, sí se usa con rigor. Si se capta, si se hay apps que te dan el formato a grabar, ahí eliges el WAP, lo exportas el WAP, es decir, sí, sí se sabe usar. Ahora, si grabas en cualquier formato, en OGG o en AMC
un formato de estos y luego lo dejas en el móvil, o luego simplemente es que no sabes analizar la psicofonía, o no tienes a nadie que te ayude, pues mal vamos, la verdad, muy mal vamos. Por lo cual, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Seguimos con Beatriz Román, de 29 años, cámara de vídeo, profesional para una televisión determinada en Valencia, que me dice, ¿una cámara de vídeo normal puede usarse para registrar fenómenos paranormales? Sí, sí, ahí era lo que comentaba anteriormente. Sí, por supuesto. Mira, yo la cámara que uso, una de ellas, a mí me gustan mucho las cámaras Sony, y no quiero hacer marca, os voy a explicar por qué. Las cámaras Sony profesionales que yo llevo, porque tienen óptica de Carl Zeiss, que se consideran las mejores ópticas que hay en el mercado, ¿no? Y luego con una iluminación adecuada, tienen muy buenos resultados, ¿no? Pero no quiere decir que vayas a grabar nada, simplemente es que me gusta la calidad de imagen que da. Esta imagen que estoy captando ahora mismo a través del portátil está grabada con una cámara que no es la del portátil. Es decir, es una cámara que le tengo externa. ¿Por qué? Porque siempre buscas una calidad mejor. No es igual grabar a 720 que a 1080, ¿no? Y bueno, una cámara, como te comentaba, sí, claro que sí, que las cámaras son eficaces porque forman parte de ese hardware del dispositivo que captura imágenes reales a muy amplia calidad y que luego se pueden analizar. Sin embargo, es recomendable utilizar cámaras que sean independientes de un móvil, ¿vale? Y evitar interferencias y obtener una mejor calidad de grabación. Yo por lo menos es la que recomiendo. Últimamente, yo la que estoy usando es una cámara de 4K que me da muchísima calidad y que luego, bueno, por cuestiones de YouTube, de TikTok, de televisión, de la televisión donde trabajo, pues luego lo que pasa es que cuando lo emiten, pues sale a 1080, porque es como emite el centro emisor, ¿no? Pero bueno, ahí están las imágenes, pero se captan cosas muy interesantes. Cámaras, ya te digo, que no tienes otra cosa y quieres utilizar el móvil, bueno, pues bien, pero lo ideal, una cámara de vídeo física. Ya te digo, yo tengo varias cámaras, todas con visión nocturna, graban muy bien. Sony tiene un sistema de visión nocturna muy bueno y de night shot, que le dicen ellos, y la verdad es que está bastante bien. David Campos, de 41 años, arquitecto de Toledo. ¿Qué diferencia hay entre una cámara de fotos común y una cámara paranormal? Bueno, es que técnicamente, David, no hay ninguna cámara paranormal. Es decir, no hay cámaras que te digan, esta cámara para grabar fantasmas, lo he dicho antes, ¿no? Lo que cambia es el modo de uso, ¿no? Algunas se modifican o algunas están especializadas o son específicas, es la palabra, para grabar aspectos y espectros en infrarrojo, el IR, otras son cámaras térmicas, otras en ultravioleta, y una cámara común puede servir perfectamente para documentar un determinado lugar, hacer fotos de cómo es, de cómo no es, eh, pero también es verdad es que no vayas pensando que una cámara en infrarrojos, por ejemplo, te va a grabar fantasmas, porque no es así. Lo que te va a grabar es en modo nocturno. Si tienes la suerte de grabar algo, bien. Hay veces que se graban orbes. Hay que ver a qué naturaleza atienden los orbes. Pero que no hay una cámara, como tú me comentas, una cámara paranormal. Eso no existe. Hay cámaras buenas, muy buenas, normalitas y malas. Y las cámaras que son buenas, pues te dan una mejor calidad de imagen donde puedes apreciar mejor si has captado algo extraño o no. También la sensibilidad que tenga. Me haces un inciso. Cámara eh, eh, me imagino que me estás diciendo cámara digital o cámara en este caso, eh, como puede ser que me lo estás poniendo una EOS, ¿no? Una cámara EOS. Pues mira, una cámara digital es una muy buena cámara, la verdad, dependiendo de la marca que vayas a utilizar. Eh, Son cámaras que son buenas porque te dan el apaño, como se suele decir. Y una cámara reflex tienes que saber manejarla muy bien, ¿eh? Yo tengo una cámara reflex y yo te puedo decir que yo me hago un lío con la cámara reflex, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces yo me hago un lío con ella. Yo uso cámaras digitales, en concreto, como comentaba anteriormente, yo lo que uso es una Sony profesional, que está bastante bien, que es digital, y la verdad es que
me ilustra bastante bien los artículos y demás cuando voy a un sitio, ¿no? Pero yo no voy buscando fantasmas. Yo lo que voy es mm, grabándola, captando la fotografía para el periódico y demás, ¿no? Y luego sí, oye, si sale algo extraño, bienvenido. Pero que no hay cámara paranormal. Inés Garrido, 35 años, psicóloga de Sevilla. ¿Cómo funciona la llamada Spirit Box y por qué genera tanto debate? Bueno, yo te invitaría a que vieras y escucharas el programa que hicimos, la charla que di al respecto de ello, pero te diré que de forma muy rápida es una radio real que escanea continuamente frecuencias en el dial, no separa ninguna de ellas, que te crea un ruido blanco y que a partir de ese ruido blanco, por el principio de transcomunicación instrumental, lo que se llama transradio, en ese ruido blanco y en el pasar por cadenas se puede dar inclusiones que no sean interferencias de radio ni de emisoras que puedan estar emitiendo y que pueda ser una respuesta inteligente y coherente a la pregunta que tú haces. De forma que hay veces que dices, ¿cuál es tu nombre? Y te dice, informativos. Evidentemente, eso es una cadena de radio, un informativo. Pero si tú sabes que en un sitio ha fallecido una persona que se llama María, y tú preguntas, ¿cuál es tu nombre? Y te dice, María, ya vamos bien. ¿Qué edad tiene? 48 y murió con 48. Oye, pues está bastante bien. Ahí, bueno, pues ese es el principio de transradio y son sonidos que son en unos casos inteligibles porque no saben lo que ha dicho, pero en otros casos sí son legibles, que se entienden y que pueden ser esas inclusiones de transradio que popularizara Marcelo Bacci. Sin embargo, sí te debo decir que la mayoría de las simulaciones digitales que te vas a encontrar en AHPP son realmente simulaciones, no son reales. La interpretación de estas máquinas que son simulaciones, no es fiable. Si compras una Spirit Box, aparte de que están muy caras, y yo tampoco lo aconsejo, aunque si la tienes, pues es útil en las investigaciones porque planteas ese principio de transradio, sí te diré bueno, que tienes que saber muy bien diferenciar lo que es real de lo que no es real, ¿no? De lo que es una emisión de radio, lo que es un sonido espurio, lo que son interferencias, de lo que es una psicofonía. Para eso lo que se precisa es grabarlo y después de grabarlo, analizarlo. Me pregunta Inés, ¿tú qué tienes? Bueno, yo tengo la Spirit Box real, la PSB 7, en dos versiones, en 2007 y 2011. El software bueno es 2007. Llevo trabajando con ella pues desde hace unos 10 años largos. Me ha dado buen resultado. En otras ocasiones el resultado ha sido desastroso. Pero bueno, como técnica de Transradio, a mí me resulta útil. Eh, la verdad, no te puedo decir lo contrario. Me preguntas, ¿y tienes versión en app? Sí, tengo versión en app, pero es una versión que me han hecho a medida a base de ese software, a base del software de la PSB7 del año 2007, que no es una simulación, que realmente tú puedes sintonizar en esa PSD7 digital que yo tengo, aparte de la física, una cadena de radio y te dice lo que se está emitiendo en ese momento en el dial, lo cual te demuestra que es real, es decir, que estás con una app que sintoniza radio real y que te genera ese muestreo y me ha dado buen resultado, pero ya te digo, no está disponible. Francisco Ruiz, de 54 años, que es farmacéutico de Málaga. ¿Se ha probado científicamente la Spirit Box? Sí, hay experimentos controlados. Uno se hizo, por ejemplo, en Sevilla, en el que se colocó dentro de una cámara de vacío y dentro de una jaula de Faraday. Se eliminó las interferencias internas y externas y bueno, aún así, se pudo registrar, se pudieron grabar respuestas coherentes a preguntas que se formularon. Fíjate que el sonido no se transmite en el vacío y esto estaba en una cámara de vacío y todo eso en una jaula bueno, estaba primero en una jaula de Faraday, que era una funda, y luego una cámara de vacío, ¿no? Que se hizo en un laboratorio de Sevilla. Y el fenómeno, bueno, pues las personas que estaban allí, que eran científicos, dijeron que no tenían una explicación concluyente, pero que las pruebas les resultó interesante, con lo cual, mira, eso que hemos tenido, ¿verdad? Y que hemos sido un poquito pioneros, ¿no? También esa patria chica y ese orgullo que nos quepa.
Patricia León, de 38 años, ingeniera, Murcia. ¿Qué es una jaula de Faraday y para qué sirven estas pruebas? Bueno, Patricia, me sorprende mucho que siendo ingeniera me estés haciendo esa pregunta, pero me da la impresión de que te has puesto ingeniera de sonido, pero que no, porque esto se da en la facultad, ¿eh? Una jaula de Faraday es una estructura metálica malleada que lo que hace es que bloquea los campos electromagnéticos externos, de forma que si metes dentro una radio autónoma, es decir, de pila, no va a captar nada. Lo que hace es aislarla completamente. Y en las investigaciones paranormales se utiliza para aislar dispositivos de radio, o la Spiribox, por ejemplo, asegurando, o la Transradio, una radio normal, ¿no? Asegurando que las señales recibidas no provengan de un entorno determinado ni de interferencia. Hay que señalar que cuando surge el principio de Transradio de Marcelo Bacci lo hacía con una radio de válvula y que estaba abierta, es decir, que recibía señales. Últimamente se ha exagerado el control para determinar que no son interferencias, grabaciones espurias o emisiones espurias, cadenas de radio, que a mí me parece bien porque asegura la pureza, ¿no?, del resultado. Pero bueno, que también últimamente se pone mucho en tela de juicio resultados que tienen determinados investigadores, menos los que ponen en tela de juicio esos resultados que cuando se les toca a ellos se dan por ofendiditos. Entonces vamos a tener también coherencia. Patricia, espero haberte explicado grosso modo eh, lo que es una jaula de Faraday. No sé si es que no me has entendido o si es que me he explicado mal, o si es que realmente no sabes lo que es una jaula de Faraday. Ya te digo, una estructura metálica, un malleado, que bloquea los campos electromagnéticos externos y las señales externas. Mm, Si revisas tus apuntes y demás, me imagino que vas a dar con lo que es, ¿vale? Óscar Martínez, de 43 años, de Bilbao, en este caso desempleado, me dice, en una cámara de vacío, ¿por qué se usan estos experimentos? Bueno, una cámara de vacío porque impide que se propague el sonido, elimina el aire en el interior y si se capta algún sonido en esas condiciones, lo que se considera es que es un fenómeno anómalo. Ya está. Se emplea para descartar causas físicas conocidas en lo que es la obtención de psicofonía. Por eso se utiliza, pero claro, no todo el mundo tenemos una cámara de vacío. Yo cuando recurrí a ella, era en un laboratorio de Sevilla. Hay quien se lleva un tupper de esto al vacío, hay quien lo mete en una bolsa y le hace el vacío. Usted, eso no vale, la verdad. Entonces, bueno, que tengamos claro también que una cámara de vacío no es un artilugio chiquitito al que llevar a cualquier sitio. No todos tienen eso y son en ambientes y en puntos muy controlados. Clara Salcedo, de 31 años, historiadora de Zaragoza. ¿Qué papel tiene la documentación histórica? Hombre, una pregunta buena. El resto también ha sido buena, pero está en el aspecto teórico, ¿no? En una investigación de campo es fundamental, Clara, porque la revisión de archivos, revisión de testimonio, grabar testimonio, antecedentes del lugar, contextualizar los fenómenos observados. Sin ese trabajo, los resultados carecen de un contexto, de un rigor, ¿no? Y pueden confundirse con leyendas, con malinterpretaciones. Es básica. Yo he hecho más tiempo mirando un archivo que investigando en un sitio, que investigando a lo mejor me puedo llevar 7, 8 días yendo al sitio, ¿no? En diferentes jornadas. Pero la investigación histórica tiene mucho tiempo, pero tiene mucha importancia. Raúl Benítez, 47 años, técnico en telecomunicaciones de Barcelona, que me dice, la TVB Box o la Spirit Radio sirven realmente para comunicarse con el más allá. Bueno, es que me dicen las APP. Uy, estáis con las APP hoy muy insistentes, ¿eh? Era lo que decía antes, la mayoría son emuladores que reproducen sonidos o psicofonías o sonidos falsamente psicofónicos pregrabados, muchas de ellas en inglés, que lo que hacen realmente lo que hace es que no captan señales reales ni nada, sino que operan bajo principios bajo principios eh, que son los que llevan pregrabados
y no operan bajo principios físicos reales. Son simplemente productos de entretenimiento. Ya está, no tienen no tienen otro rigor, ¿no? Entonces, con esto tengamos cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado porque, entre otras cosas, te puedes encontrar que vas a un sitio, vas con tu grabadora, vas con tu equipito apañado y sacas una Spirit Radio mm, de app, que no es la que nosotros tenemos, que se basa en la real y que ya os he explicado sus particularidades, que no es una simulación, que es un software específico creado por una empresa que nos la hizo a medida en función del software de la máquina física que ellos extrayeron, analizaron, convirtieron y adaptaron. Es decir, es una máquina real en todo orden y que lo que hace es que utiliza el hardware roteado de esta máquina, de un teléfono, para aprovecharlo a una app que lo que hace es simular y que he visto ya incluso caretas, que es como la mía, pero que realmente cuando la has analizado dices, si esto es lo único que han cogido en la careta, la han copiado de cualquier vídeo y se quieren montar que es la misma. Cuidado con eso. Y en cuanto a la TV Box, bueno, pues yo tengo TV Box y tengo la TV Box física. Es decir, tengo una televisión digital pequeñita, de aquellas que ya no se usan, pero que no cuando las sintonizas y ya no hay canales, no te sale en vacío, no te sale la típica pantalla azul, sino lo que te sale es el ruido blanco, las típicas hormiguitas que le decíamos con las televisiones de tubo de imagen, que tú sabes cuáles son. Y claro, te juntas que con esas máquinas hemos tenido resultados interesantes y también psicofonía, pero que no es... Las app, yo lo reitero, ¿eh? Las app, cuestionarlas, ¿eh? Y a mí, porque me lo estás poniendo, y las tuyas, es lo que te he explicado. Las mías son hechas a medida en función del software de las máquinas que les he llevado, que los han extraído, que yo me he expuesto a perder, a que se me estropeen esas máquinas, pero es una empresa muy profesional, me la han devuelto perfecta y me han hecho un software a medida que me ha costado un dinero, ¿eh? Y, y y yo lo uso, pero ojo, uso también grabadoras normales para grabar psicofonías por el método normal, grabadoras de vídeo para grabar imágenes por el método normal. Es decir, mi argumento de investigación son dos líneas. Equipo convencional para grabar como toda la vida, grabadoras de audio, de cinta, de disco duro, y tú vas haciendo las preguntas o lo dejas y vas grabando. Psicofonías convencionales de siempre, detectores de presencia, ordenadores, estaciones meteorológicas, todo ello físico, todo ello es hardware. eh, y luego tenemos dos máquinas que suelo usar, que las llevo tanto en físico como en digital, como en la Spirit Box y la Spirit Radio. Seguimos con Elena Morales, eh, 24 años, estudiante de biología de Alicante. ¿Las cámaras térmicas pueden detectar fantasmas? Bueno, no hay evidencia de ello. Lo que te pueden grabar es variaciones de temperatura muy abruptas en un sitio y lo que miden es, en este caso, esas variaciones de temperatura, ese espectro, esa radiación de temperatura que puede ser útil. Hay ocasiones en las que se han grabado formas moviéndose frías en un sitio a la par que en ese mismo punto se encendían los detectores, ¿no? Y bueno, igual los detectores de presencia se han encendido porque esas variaciones térmicas han hecho que eso se encienda. ¿Qué es esa variación térmica? ¿Es un fantasma? Pues mira, es lo que no sabemos, pero sí se captan áreas más frías, áreas más calientes y eso no implica actividad paranormal. Lo que sí es cierto es que una cámara física, yo tengo una de la marca FLIR, es muy buena y dan resultados muy buenos. Es decir, por lo menos en cuanto a saber térmicamente qué sucede en un sitio y saber si es un fenómeno termogénesis o simplemente que se debe a otra causa, ¿no? Si, por ejemplo, tú notas frío, enfocas a un determinado sitio con la cámara térmica y ves que hay un flujo de aire frío, pues igual es que hay una ventana abierta o se ha abierto un aire acondicionado.
¿sabes, no? Y si ya ves una forma, como me estás diciendo ahora en otro comentario, ¿no? Que venga, porque además no deja de ser curioso, ¿no? Te pones y dices, oye, qué curiosa esa forma, esa silueta, ¿no? Y fría. Oye, pues ahí pudiera haber algo raro, pero técnicamente, como te comentaba, detectar fantasmas no. Son cámaras que sirven para muchas cosas y nosotros en un punto de la investigación paranormal la estamos usando para el fenómeno térmico en determinados sitios, pero que no te vendan una cámara diciendo, esta cámara térmica graba fantasmas. Eso no existe. Santiago Vega, 58 años, profesor de filosofía de Córdoba. ¿Qué diferencia hay entre una investigación seria y una simple investigación para YouTube? Hombre, la diferencia es evidente, es el método, ¿no? Una investigación seria, auténtica, implica planificación, repetición de pruebas, ir, volver, repetir, volver a ir muchas cosas, control de variables, análisis de datos, todo eso es lo que hacemos, por eso tardamos tanto en hacer una investigación, ¿no? Nos llevamos tanto tiempo, repetimos tanto un sitio, ¿no? Y una exploración de urbex casual que va a emitir para colmo por YouTube, lo que busca es la emoción, el espectáculo, pero no hay una verificación ni hay una documentación. Muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, aquí en la provincia de Sevilla, que hablan del Sanatorio de los Muertos, hablan de la Casa de la Loca, hablan de muchos puntos y no se sabe ni la historia. Que tú dices, Dios mío, si está escrito y verificada la historia, ¿por qué no lo cuentan bien? Tanto trabajo cuesta documentarse y no lo hacen. Y es una pena. Porque no es que estén mintiendo conscientemente, es que están dentro de su burbuja, de su espectáculo de TikTok o de YouTube y lo cuentan mal. Luego, independientemente de lo que capten o no capten, pero hombre, ya que vas a un sitio, te tomas la molestia y lo emites, hazlo bien, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos a un sitio vamos muchas veces, compartimos los datos. Hay muchas personas que lo saben y que me siguen y que los tengo por WhatsApp, compartimos datos, psicofonía, historia, me cuentan historia, como mi amigo Emilio Cabello, que me buscó y me verificó la historia de la Casa de los Niños, ¿no? De arriba abajo, una investigación de documentos, que era la que hablábamos antes, que es increíble, ¿no? Entonces, es muy diferente una investigación seria a simplemente coger y hacer un YouTube. Creo que es claro, me añades. Y cuando vais con la tele, bueno, cuando vamos con la tele simplemente es que son sitios que ya llevamos muy probados y que hacemos una especie de urbex, pero con investigación. Sabemos que es un sitio porque hemos ido 1000 veces, que es muy activo, y ese día lo que hacemos es grabar, ¿no? Para mostrarlo en televisión, a modo de exploración y también de ver si hay algún fenómeno paranormal. Eh, una última pregunta, que es la que me hace Lolo Márquez, que me escribe desde Huelva. Él es, son siglas, me imagino que es que es Relaciones Públicas, ¿no? Relaciones Públicas, y me dice, ¿qué llevas tú entonces a las investigaciones? Bueno, lo he contado ya, pero lo voy a repetir una vez más, con resignación. Llevo, para que os hagáis la composición, llevo una grabadora Tascam y una grabadora Sony para grabar psicofonías haciendo preguntas. Esa es la primera parte que hacemos. Dejamos un espacio de tiempo, hacemos otra pregunta o simplemente dejándola en un determinado sitio. Lo segundo que llevo son cámaras de vídeo. Llevo una cámara de vídeo en normal y corriente, cámaras infrarrojo, una cámara flick de térmica, me la habéis visto en alguna ocasión. Llevo un buen número de detectores de presencia, llevo una estación térmica profesional, meteorológica profesional, llevo aparatos para captar el campo electromagnético físico, tanto digital como analógico, y también, evidentemente, pues llevo otros medidores como los REMPOD, ¿no? Los famosos REMPOD, ¿no? Eso entre otras cosas. Eh, Independientemente de ello, ¿qué llevo? Una Spirit Radio física y digital y una Spirit Box física y digital. Y la investigación es una investigación convencional, pero que añado esos valores. Que no os creáis que solamente investigamos con las dos últimas, sino que delante va todo lo demás.
Espero haberos dejado claro todo esto. Espero que de alguna forma eh, nos hayamos, os hayáis enterado de lo que es este particular sistema que tenemos, que utilizamos, ¿verdad? Y que, bueno, pues de alguna forma hayáis conocido que es una investigación paranormal, cómo es la investigación paranormal que hacemos, y espero de corazón que, bueno, que cuando vayáis a un sitio no os cimentéis tanto en app. Sé que no todo el mundo tiene recursos para llevar mucho equipo. Yo el equipo que tengo lo he ganado a lo largo del tiempo, y lo he comprado a lo largo del tiempo. Tampoco lo tengo en 2 días, pero que un poco lo hagamos con interés, con pasión, siendo objetivos y comprendiendo que la investigación paranormal es mucho más que aplicaciones que hay, ¿no? Sino que hay que llevar equipos físicos como el que he nombrado que yo tengo y que creo que os puede dar, la verdad, muy buen resultado. Y con esto cerramos por hoy. Seguimos en este caso el próximo día en el que hablaremos de aquellos que tengáis a bien de preguntar. Muchísimas gracias.